Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Vivi y el video de hoy creo que sin dudas es uno de los más especiales y nostálgicos que he grabado nunca. Hoy no vengo a enseñarles los libros que tengo actualmente, ni siquiera hablar del journal. Hoy quiero recordar esos libritos que ya no están conmigo. Hoy quiero hablarles de mi primera estantería. Aquella que comencé a crear en Uruguay desde que tenía 15-16 años, allá por los años 2012-2013. La que comencé a llenar con mis primeras lecturas y con mis primeros ahorritos. Y que lamentablemente en el año 2022, cuando decidí dejar Uruguay y mudarme a Italia, tuve que tomar la decisión más difícil para cualquier lector: el vender absolutamente todo. Hoy quiero hacer ese viaje al pasado, recordar qué libritos tenía, con cuáles comencé a leer y sobre todo decirles cuál me leí y cuál no. También recordar, si es posible, cómo los vendí y cuán difícil fue desprenderme de ellos. Así que prepárense un café, un té o su bebida favorita y acompáñenme en esta charlita nostálgica. Primero que nada, les recuerdo que aquí abajo en la cajita de descripción les dejo mis otras redes sociales por si quieren irme a seguir por ahí. Estas son TikTok, Goodreads y Fable. TikTok normalmente estoy un poquito más conectada que aquí en YouTube. Y en Goodreads y Fable hago seguimiento de mis lecturas, por lo cual van a poder ver qué estoy leyendo actualmente y las reseñas que voy dejando a medida que voy terminando los libros. También, si sos nuevo por acá, te comento que en este canal hablamos de libros, hacemos journaling y romantizamos un poquito la lectura. Así que si te gusta ese tipo de contenidos, te invito a que te suscribas. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con el video, que yo creo que esto va a ser un poquito largo. Por suerte tenía guardadas fotos de todo ese proceso cuando las iba llenando. Creo que seleccioné la última, cómo quedó al final de todo, antes de que empezara a vender los libros. Pero el problema es que la calidad de la foto, la verdad que no es muy buena. Mi celular en ese momento no era muy bueno. Le pedí a la IA que me ayudara a mejorar la calidad de la foto y bueno, más o menos quedó este resultado. De todas maneras, no se aprecian bien los títulos, pero también tengo ciertas fotos que fui sacando como de los libros cuando los publiqué para vender, entonces más o menos creo que tengo todos los títulos. Aquí en pantalla les voy a estar dejando la biblioteca y vamos a ir repasándola balda por balda. Sé que no son muchos libros, pero a mi parecer la verdad que fueron bastante. Recordemos que yo en ese momento no trabajaba y que Uruguay la verdad que es bastante difícil acceder a los libros. Sobre todo a lo último, sentía que ya estaban empezando a subir bastante de precio. En ese entonces creo que el ticket promedio de cada libro eran unos 390 a 450 pesos, que redondeándolo serían unos $10. A la fecha actual diría que es súper bien de precio, pero yo recuerdo que en ese entonces me costaba un montón juntar esa plata para poder comprarlo. También recordemos que el sueldo en Uruguay es bastante poco y bueno, yo lo iba comprando al inicio con dinero que me sobraba, que me daban mis abuelas, o tenía una beca de estudio. Todo lo que podía ahorrármelo me lo guardaba y era para comprar libros. Entonces debo decir que llenar esa biblioteca me llevó mucho esfuerzo y no fue tarea fácil, sobre todo porque yo soy de un pueblito de Uruguay. Ahí no llegaban tanto los libros, es decir, las nuevas novedades solo estaban en Montevideo y ni soñar que llegaran a mi ciudad, por lo que iba recorriendo las librerías y cada librito que veía que más o menos me llamaba la atención o más o menos me sonaba de haberlo visto en internet, ahí lo compraba. También en ese entonces leía mucho digital, pero en ese entonces sí que leía mucho. Yo creo que lograba leer como 100 libros al año, sobre todo en verano cuando terminaba las clases. Tenía 2 o 3 meses libres y bueno, yo no salía de vacaciones, por lo que pasaba todo el día encerrada leyendo libros. Yo recuerdo que un libro me lo leía en un día. Fue una etapa muy buena
mía como lectora, que realmente ahora es bastante difícil retomar ese ritmo. También debo decir que me olvidé muchísimo los libros que leía en ese entonces y todo lo que llegué a leer, porque no llevaba registro de mis lecturas. Existía en ese entonces Goodreads, pero la verdad que no lo usaba para nada. Lo usaba mucho para investigar libros. También leía mucho digital y bueno, muchos libros pirateados, voy a serles honesta. Existía en ese entonces un foro llamado Libros del Cielo, que creo que ahora ya no está más, así que creo que puedo mencionarlo sin problemas. Ese foro ya se cerró y bueno, ahí traducían todos los libros que estaban sonando muchísimo en la comunidad de habla inglés. Autoras como Abby Glines, Jennifer Almondrout, Teal Cole, yo las conocí desde ahí y bueno, se han quedado conmigo en todo este proceso y ahí descubrí muy buenas lecturas. Así que yo me inicié en esta vida lectora con esos foros. Hay otros más que también descargaba libros de ahí y no quiero mencionarlos porque actualmente están activos, entonces no quiero generar problema a nadie, porque realmente sé que esto es un poco controversial. Muchos no están de acuerdo con esto y lo entiendo completamente porque obviamente son libros que no se le está pagando nada a la autora por leerlos y por ese punto logro comprenderlo y logro entender que es trabajo de una persona que merece tener sus frutos, se merece que reciba dinero por eso, pero también veo la otra cara de la moneda donde yo me vi reflejada. No tenía dinero para comprarme todos los libros que quería y tampoco, aunque tuviera el dinero, no podía comprármelos porque simplemente en mi ciudad no estaban. Yo no viajaba a Montevideo, no existía mucho lo de comprar por internet y si comprabas por internet igual tenías que pagar un costo de envío bastante elevado que realmente te encarecía muchísimo el libro y debo admitir que muchísimos libros que leía ni siquiera los traducían al español. Así que gracias a esos foros, gracias a ese trabajo que no fue remunerado porque esos foros los hacían todos sin fin de lucro, creo que muchas lectoras pudimos iniciarnos en la lectura y lograr llegar a libros que, aunque quisiéramos, no podíamos acceder. Así que yo creo que tengo un poquito de unpopular opinion con ese tema y bueno, yo no estoy tan en desacuerdo de este tipo de traducciones sin fines de lucro de fan para fans. Así que nada, ese es mi punto de vista. Obviamente ahora que tengo un poder adquisitivo mejor y puedo acceder a más libros, la mayoría de libros intento comprarlos, no tanto en físico porque tengo este problemita de que no sé cuándo voy a mudarme, cuándo dejar este país y bueno, no puedo llenar mi casa de libros que luego no sé cómo lograrme llevarlos, así que solo estoy enfocándome en ediciones especiales, en ediciones limitadas de libros que sé que realmente van a acompañarme el resto de mi vida y que sé que me van a gustar. Por eso es que mi estantería es tan pequeña, pero no es por falta de ganas, sino porque no sé qué va a pasar de mí en un futuro. En el momento que logre instalarme en un sitio donde diga aquí me quedo por 20, 30 años, ahí va a cambiar la cosa. Pero bueno, por el momento vamos así y por ese motivo leo muchísimo en el Kindle. Eso también es algo que cambió muchísimo porque yo antes leía en la computadora. Los que son de Uruguay sabrán que en esas épocas el Estado empezó a dar a las escuelas y a los liceos una computadora llamada XO, que básicamente parecía una computadora de jueguitos, pero que servía para estudiar y bueno, ahí yo aprendí a descargar libros y leía desde ahí. También eso me costó mi vista porque obviamente no es una pantalla que esté adaptada para pasar horas y horas leyendo. Entonces fue algo que disfruté mucho el proceso, pero también tuvo sus consecuencias. Luego de esa computadora, cuando se me rompió y empezaron a venir los celulares táctil, ahí comencé a leer en el celular. Obviamente mi celular no era último modelo, por lo que eran celulares pequeñitos. Tuve muchos años el Samsung J5 Prime. Ese lo compré nuevo
en base a bastante ahorro con mi primer trabajo y lo tuve años y por años leí en esa pantallita que ya se podrán imaginar lo pequeñita que era. Y bueno, luego también fui cambiando de celulares y fueron las pantallas yendo un poquito más grandes, entonces eran mejor para leer. Y actualmente en 2000, que fue hace 2 o 3 años atrás, en mi cumpleaños número, creo que en mi cumpleaños número 27, si no mal recuerdo, 26 o 27, creo que 27, mi novio me regaló mi primer Kindle, que es el que tengo actualmente y el que lo uso muchísimo. Es este de aquí, creo que ya lo han visto 1000 veces en el canal. Es el Kindle Paperwhite Signature Edition del 2022 o no sé, no recuerdo, creo que 2022. Creo que este me lo regaló en 2023, si mal no recuerdo. No, 2024, perdón. Perdón que con las fechas soy un desastre. Me lo regaló en 2024, recuerdo perfecto, porque meses después salió la edición a color. Y la verdad fue un poquito decepcionante porque me esperé años para tener un Kindle y realmente yo quería que fuera a color, pero sabía que no existían, o creo que estaban los Kobo, pero yo estaba obsesionada con que fuera Kindle. Y bueno, la verdad que quedé súper feliz con el Kindle, pero sí que fue un poquito decepcionante que a los pocos meses después sacaran la edición a color. Pero bueno, estoy súper contenta, le he sacado muchísimo provecho y lo mejor de todo es que es de 32 GB, así que tiene muchísimos libros. Y bueno, lo único que cambiaría sería para tener uno a color, porque realmente a mí me gusta más a color que en blanco y negro. Pero por el resto, la verdad que esto me ha salido de maravillas y quedé más que feliz y me cambió la vida completamente. La pantalla no les puedo decir lo genial que es, no me cansa la vista, puedo leer a cualquier hora, se le puede bajar la intensidad, puedo leer al sol, que eso con el celular no pasaba, y bueno, puedo agrandar y checar la letra a mi antojo, así que eso está más que genial. Bueno, creo que me enrollé muchísimo hablando. A fin de cuentas, quería hablarles de mi estantería que empecé a crear desde, yo diría, 2012 al 2012 más o menos, hasta el 2022, 10 añitos, toda mi adolescencia, desde los 15, 16 años hasta los 25. Pero diría que dejé de comprar libros alrededor de los 21 o 22 años, porque después que me fui a vivir con mi pareja, la vida me empezó a costar un poco más, mi sueldo en Uruguay no era la gran cosa y bueno, nos mudamos a un apartamento y ahí mis gastos subieron muchísimo, entonces tuve que priorizar qué comprar, qué no, y luego ya nos enfocamos 100% en empezar a ahorrar para hacer dinerito para irnos del país, así que diría que hasta los 21 años, hasta el 2018-2019, ahí dejé de comprar. Y bueno, entonces vamos a comentar qué libros tenía en ese entonces. Aquí tengo la foto y bueno, me voy a basar en esa para ir comentándoles. Obviamente les voy a mostrar aquí chiquitito qué balda voy a estar mencionando y repasemos título por título. Voy a empezar con esta de acá, que está llena de romance y fantasía. Básicamente esto era lo que yo leía y que sigo leyendo. Así que primero que nada, aquí abajito de todo tengo un clásico, El diario de Ana Frank, que debo decir que no me lo leí. Lo tuve por años y no lograba animarme a leerlo. Yo soy, la verdad, que muy llorona. Sufro muchísimo con este tipo de historias. Por ejemplo, películas como El niño de pijamas a rayas. No pude terminarla. Cuando empezó todo lo heavy, yo tuve que pararla porque no me daba para seguir viéndola. Entonces el libro de El diario de Ana Frank sentí que me iba a sentir igual. Y bueno, en todos esos años nunca tuve la valentía para leérmelo.
Lo terminé vendiendo y nunca me lo leí. Ese es un eterno pendiente que la verdad necesito tacharlo y necesito leerlo porque es una historia muy cruda, pero también parte de la historia y bueno, uno no puede cerrar los ojos a las cosas que ocurrieron por más feas que sean. Así que ese librito está en mis pendientes, lo tuve en físico y no lo leí, así que sigue estando en mis pendientes. Luego por aquí tengo la saga de La Selección. No se ve muy bien, pero por aquí tengo otra foto. Tenía el de La Selección, el 1, el 2, el 3, o sea, La Selección, La Élite y La Elegida. Y luego tenía, no sé si es el 2.5, un recopilado de 2 historias, la del príncipe y la del guardián. Hay otro recopilado de historias, creo que es La Reina y la Princesa o algo así, no recuerdo bien. En fin, pero que tenía la primera trilogía completa. Y de estos libros creo que recuerdo que solo leí el primero, pero no estoy segura si lo leí completamente. Ustedes saben que ya creo que estos libros son más que conocidos. Creo que era un triángulo amoroso y siento que eso fue lo que no me enganchó. La verdad que ese trope no me gusta nada, me recuesta leerlo. Y estos libros sentía que no eran muy las vibes que yo buscaba. Entonces siento que nunca tuve como el momento perfecto para leerlos. Es un eterno pendiente, pero yo creo que estos libros lamentablemente nunca me los voy a leer porque no me llamaban mucho la atención en ese entonces y ahora mucho menos. Sí que estaban súper famosos y fue por eso que me los compré. Bueno, esto es muy de mí, hacer cosas por impulso y luego pensármelo mejor y decir me arrepiento de hacerlo. Y bueno, eso fue una de las cosas que creo que me habría arrepentido. Me leí el primer libro, se ve que no me enganchó lo suficiente para leer el segundo y el tercero. Esto sí que los vendí todos y la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho y que actualmente estoy segurísima que no los voy a volver a leer. Después tenemos los libros de Nicholas Sparks. Este autor estaba en su boom con todas las adaptaciones que le estaban haciendo. Literalmente creo que sacaron como 3 o 4 películas en base a sus libros y realmente fueron historias que yo me enganché muchísimo y que me encantaba ver. Eran películas, la verdad que algunas muy tristes, pero otras que me enamoraban por completo. Entonces veía su nombre en las librerías y yo necesitaba comprármelo. Aquí tenemos el libro El viaje más largo. Esta es la de la película del cowboy, que yo esa película la amé por completamente. La verdad que me pareció una absoluta maravilla. Hace mucho tiempo no la veo, pero sí me han dado ganas de verla de nuevo. Esa realmente fue una historia que me encantó y bueno, yo siempre de toda la vida he sido fan de los cowboys desde que miraba al padre de Scott Eastwood, a Clint Eastwood, en la vieja película del oeste. La verdad que yo estaba fascinada con todo el asunto del lejano oeste, de los cowboys. Entonces que justamente este libro sea un libro de romance de Nicholas Sparks y que el actor principal sea el hijo de mi actor favorito de cowboys, la verdad que este libro fue perfecto para mí. Esta historia me encantó. Estoy hablando más bien de la película, porque el libro la verdad que no recuerdo si lo leí o no. Como es basado en el libro, yo realmente ahora no estoy segura si me lo leí o no. Creo que sí, porque estaba obsesionada con ese autor. Entonces creo que sí me lo leí. Y bueno, la película la amé. Después el segundo libro que tenemos por aquí, que debo decir que es mi favorito del autor o los que yo leí y mi película favorita también de la adaptación de sus libros, y es Un lugar donde refugiarse. La verdad que esa película me pareció una absoluta belleza y el libro también me gustó muchísimo. De esos libros la verdad que me arrepiento de haberlos vendido porque tienen un lugar muy especial en mi corazón. Fue un autor que yo estaba obsesionada en mi adolescencia y siento que hubiera sido bonito tener esos libros hasta la fecha, porque me conectan mucho con la Viviana de ese pasado y lo que sentía en ese entonces. Y por último, el librito que tengo de ese autor creo que se llamaba El Refugio o algo así.
Es que no, incluso en la foto que tengo no se logra apreciar el título, está muy pequeñito y es que la calidad también es espantosa. A ver si tengo otra foto, creo que no. Creo que se llamaba El Refugio o algo así. De ese libro sí que no hay adaptación literaria, pero ese libro recuerdo que me gustó muchísimo. Ese también fue un libro muy bonito. Lo que sé es que me lo leí y me gustó muchísimo. Tendría que hacer un recuento de cuántos libros tenía y cuántos libros tenía pendiente de leer. Quizás cuando esté haciendo la edición de este video, porque no sé si me va a dar el tiempo o la mente para hacer las dos cosas a la vez. Así que mientras vaya haciendo la edición del video, voy a ir contando cuántos libros tenía y cuántos tenía pendientes. Ese es un muy buen dato. Después nos pasamos al libro Las ventajas de ser invisible. Y este libro pequé de comprarlo por la película. En ese entonces estaba este boom de las adaptaciones literarias. Estaban las adaptaciones de Divergente, Los Juegos del Hambre. Estaba toda esa era distópica. Después estaban estas adaptaciones de romance. Este libro creo estar segura que no me lo leí. Creo que no. Porque la película tampoco fue mucho de mi agrado. La verdad que no conecté mucho con la película y creo que el libro no me lo leí. En cambio, el libro siguiente, Bajo la misma estrella, ese libro sí que me lo leí. Ese libro me lo regalaron, mira, esto ya me acuerdo. Ese libro me lo regalaron, creo que en un amigo invisible en el liceo. Yo fui a la UTU en realidad. Me lo regalaron un amigo invisible, estoy casi segura. Yo estaba en toda esa era de lectura y bueno, ya todo el mundo que me conocía sabía que yo estaba amando leer y ese libro se había hecho muy famoso por la película, se había estrenado ese año la película y bueno, me lo regalaron un amigo invisible, eso me acuerdo. Y también recuerdo que con ese libro aprendí que los libros no los presto nunca más, porque yo soy muy tiquismiqui con mis libritos, me gusta tenerlos perfectos, impecables, impolutos, no me gusta rayarlos, no me gusta ponerle stickers, no me gusta hacerles nada. Y ese libro se lo presté a una amiga en ese entonces, demoró como 2 o 3 meses en devolvérmelo, primero que nada eso, y yo ya me estaba poniendo muy nerviosa, se lo pedía cada rato, y luego me lo devolvió todito estartalado, todas las páginas abiertas, todo el lomo destrozado y casi me da un ataque, la verdad. La verdad que sí, y con esa experiencia, con esa mala experiencia, dije yo no presto nunca más un libro, no me importa quién sea. Después obviamente se lo terminé prestando a mi mejor amiga, que en ese entonces también había empezado a leer junto conmigo, y a mi hermana. Pero bueno, esas dos personas sí que confiaba. Y bueno, mi hermana la tenía en mi casa, así que si no me lo cuidaba yo la veía y podía actuar en consecuencia. Pero no, siempre me los cuidó mucho, igual que mi mejor amiga de ese entonces. Pero también con este libro tuve esa mala experiencia y un buen aprendizaje, la verdad. Diría que actualmente, suena feo decirlo, pero yo creo que a mi libro no se los prestaría a nadie. Sé que es muy egoísta de mi parte, pero bueno, mis libros son mis tesoros y me ha costado mucho esfuerzo comprármelos, así que no. Al único que se los prestaría sería mi pareja, pero porque también me ha ayudado a comprarlos y bueno, mi dinero también es su dinero, así que es dinero de los dos. Y bueno, también lo tengo todos los días conmigo, así que lo controlo. Pero bueno, él no es lector, la verdad que no he logrado engancharlo con la lectura por nada del mundo. Así que diría que actualmente no hay nadie a quien les prestaría mis libros. Pasamos al siguiente libro y es Eleanor y Park. También un libro súper famoso. Creo que todo el mundo estaba obsesionado con este libro y el otro libro que se llamaba Fangirl, creo. Ese libro Fangirl, la verdad que a mí no me llamaba nada la atención y este libro no me llamaba mucho la atención, pero sí que lo veía como en todos esos blogs que yo seguía. Y justamente apareció en la librería de mi ciudad, así que por puro hype y porque era un título conocido decidí comprármelo. Este creo que sí me lo leí y no recuerdo mucho, creo que no me había gustado tampoco. Creo que ese libro no me gustó. Tengo como breves flashes de la historia, pero no recuerdo nada. Siguiente lectura, El Club de los Corazones Solitarios. Ese libro no recuerdo si lo leí. Creo que me lo leí, sí. Después
Los otros 2 libritos es Si decido quedarme y Lo que fue de ella, de Gaila Forman. También, estos creo que no me los leí. Quiero estar segura que no los leí. También me los compré por la película. La película sí me la vi, la primera. No sé si sacaron una segunda película, eso no me acuerdo. Sé que la primera película me la vi, y también muy triste. Y no me animé a leer los libros. Creo que me había comprado el segundo libro para saber cómo continuaba la historia, pero no sé si me había hecho spoiler o qué, o ya sabía lo que iba a pasar, no me acuerdo qué, pero sé que no me llamaba nada la atención leerme el segundo libro, como que le perdí las ganas. Creo que la historia no me enganchó o no recuerdo qué pasó. Sé que los libros no los leí, no estoy segura, es que me he olvidado muchísimo. Bueno, seguimos por este otro sector de la estantería, que la verdad que acá vienen libros que devoré. Primero que nada, este libro lo leí pirata porque no estaban traducidos. Así que, y ahí conocí a una de mis autoras favoritas que hasta ahora sigo leyendo. Y bueno, también sigo leyendo de forma no oficial porque no han traducido muchos de sus libros. Y la verdad me da rabia porque es una muy buena escritora y sus libros en BookTok inglés, bueno, en BookTok digo BookTok para decir como la comunidad de lectores que hablan inglés, es súper famosa. Y yo no sé por qué en español no traen más sus libros. Bueno, estamos hablando de la saga Hombres Marcados, o en inglés Marked Men, que tienen que conocerla porque el año pasado o este año hay una película que no me la he visto porque tenía miedo que pasara como la película de Maravilloso Desastre, que fue realmente un terrible desastre, mejor dicho, imposible. No me estoy animando porque vi el tráiler y tenía miedo que la hicieran como una rom-com, que realmente estos libros no son para nada comedias románticas. Son mucho más duros, más crudos, y fue una saga favorita mía de ese entonces y de ahora, de la autora J.K. Rowling, en este canal, y les hice un video sobre todos los libros de esta autora y todos los que me había leído, que son muchos. Pero en fin, esos libros me los leí todos en digital hasta que, buscando en Facebook en ese entonces, en 2015, apareció ese librito, creo que a 300 pesos, más costo de envío 150 o algo así. Y yo tenía que sí o sí comprármelos. Creo que de esta saga solo tradujeron 2 libros, después ya no lo siguieron traduciendo. Y fue una pena, la verdad. Y este libro, la verdad, me arrepiento de haberlo vendido porque es un muy bonito recuerdo de una de mis autoras favoritas que conocí gracias a estos foros y que amé completamente. Mi libro favorito es el tercero, creo que ya les dije en el video ese que les hice de la autora, que los invito a que lo vayan a ver. Es un video bastante viejo, así que quizás me expreso diferente porque eran de mis primeros videitos que fui grabando, pero bueno, el material está. Después también, otra de mis autoras favoritas, de Abby Glines, o como se pronuncia. Me he leído muchísimos libros de ella, tengo muchísimos más en mis pendientes. La he dejado de lado muchísimo últimamente, pero este libro sí me lo leí, se llama El chico malo, de Abby Glines, de la saga Hermanos Vincent, o Los Vincent, o de Vincent, no recuerdo el título, que recuerdo perfectamente que me falta un tercer libro. Se publicó el primer libro, El chico malo. El segundo libro no estoy segura si me lo leí en digital o no, eso no recuerdo. Y luego sé que la historia me faltó. Creo que el segundo libro no me lo leí. Y quedó de publicarse un tercer libro y eso nunca pasó. Así que eso es algo que está en mis pendientes. Pero bueno, ese libro me encantaba. La autora me encanta. Capaz que la conocen por la serie Rosemary Beach o Sea Breast. Es que no sé bien cómo se pronuncian, discúlpenme. Pero seguramente lo conozcan por eso. Pero yo la conocí con la saga Existence. Es un romantasy sobre la muerte, sobre Dante Walker, que yo con 16 años estaba obsesionada. Fue mi primer romantasy y fue la saga que diría me introdujo a mi género favorito. Debería hacerles un video también con todos esos libros que me leí con esa edad, con los libros que me iniciaron a la lectura, o esos libros que eran famosos en ese entonces que me leí y cuáles no.
Creo que podría ser un video muy interesante. En fin, El chico malo, ese me lo leí. Después al ladito tenemos también Maravilloso desastre de Jamie Maguire y Maravilloso error. Maravilloso desastre es el primer libro de la biología. Maravilloso desastre creo también se llama. Sí, creo que se llama así. Que básicamente el primer libro es ese y el segundo libro es exactamente el mismo libro desde el punto de vista de él. Estos libros me encantaron. Sé que fueron los libros más tóxicos que leí en mi vida. Pero esos libros sí debo decir que me gustaron mucho. En cambio los libros de After ni siquiera ni intenté leer porque sé que no es sé que son lecturas que no me van a gustar. Pero en fin, Maravilloso desastre me encantó. Y bueno, me vi la película, la primera, todavía no me he visto la segunda, y realmente me decepcionó muchísimo, porque hicieron muy comedia, y estos libros no son de comedia, son relaciones tóxicas, son relaciones difíciles, toca temas muy profundos, muy dolorosos. No me gustó, me decepcionó muchísimo la adaptación literaria. En cambio los libros me encantaron, me los leí todos, los que estaban publicados en ese entonces, y también la saga relacionada a la de los hermanos Maddox, que básicamente el primero es este Maravilloso error. Me leí los 3 primeros, creo. Los primeros 2 o primeros 3, no recuerdo. Sé que me faltaron los 2 libros de los gemelos. Esos libros los tengo súper pendientes. No me los leí porque en ese entonces no los habían traducido todavía. Creo que incluso no se habían publicado en inglés. Sé que después sacaron como otras historias, Un desastre para siempre o algo así, que esa tampoco me lo leí. Así que esta saga diría que no la tengo culminada y la tengo en mis pendientes, pero sí que estos libros me habían encantado. También mi libro favorito de esta saga fue el del hermano Thomas, Beautiful Redemption, creo que se llama en inglés. Ese libro fue mi favorito. Tengo en mis pendientes esta saga, creo que tengo ganas de releerla porque la leí en ese entonces y luego nunca más. Y luego nos pasamos a 2 historias que fueron mis favoritas de Becca Fitzpatrick. Esta autora seguro la conocen por la saga Hush Hush, que también la tenía, también me la leí, pero estos 2 libros mezclan un poco de romance, pero muy poquito, pero lo más genial eran thrillers, que ni siquiera conocía que ese género. Yo solo los compré porque era la autora de Hush Hush y terminó encantándome, no sé si más que Hush Hush. Por un lado tenemos Mentiras peligrosas y por otro lado Hielo negro, que no sé con cuál de los 2 me gustaba más. La verdad que estos libros me encantaron. Hielo negro recuerdo que era bastante así de thrillers, como que daba ese miedito. La verdad que me encantó. Yo no recuerdo bien de qué se trataban. Yo solo recuerdo que había una persecución en la nieve. Y bueno, la verdad que estos libros me los quiero leer de nuevo porque quiero recordarlos. Y recuerdo, eso sí que los tengo guardadito aquí, que esos libros me habían encantado. Y bueno, estos libros, la verdad, bueno, todos estos libros que mencioné ahora, los de la saga de Maravilloso desastre, los 2 de Becca Fitzpatrick, el libro de Abby Glines, el libro de Rule de Marcus Mann, esos libros la verdad que me arrepiento de haberlos vendido porque nada, fue una etapa muy importante de mi vida y que hasta ahora me encantarían. Yo creo que hasta ahora me los leo y me gustan. Entonces eso sí que me arrepiento bastante de haberlos vendido. Y bueno, los de Becca Fitzpatrick quiero releerlos. Luego tenemos, que no se ve ahí en el costado, pero tengo otra foto donde se ve, el libro Una semana contigo de Mónica Murphy. Este libro no recuerdo si lo leí o no. Sé que era un Fectetti. También había 2 libros más. No recuerdo. No estoy segura si lo leí. Creo que sí. Tengo como una vaga idea que sí, pero no sabría confirmar. Bueno, nos pasamos a la otra balda, que aquí es todo fantasía. Allí abajito de todo tenemos el libro Los 100 y los 121 días. Ya creo que todo el mundo conoce estos libros, sobre todo por la serie en Netflix que hay. Yo estos 2 libros me los leí. No me leí los siguientes libros, no los vi publicados en ese entonces. Luego me pasó un poquito la fiebre de querer leerlos, sobre todo porque estaba viendo la serie y no podía ser más diferente los libros con la serie. Y eso me frustró mucho. Me gustaba, creo que más la versión de los libros. Me quedó pendiente terminarme esa saga también. Pero bueno, también la serie de televisión no la terminé. Creo que me quedé, no sé si en la 3ª temporada.
Es así, no recuerdo en qué temporada fue, pero sí que no la terminé y bueno, no creo que la vuelva a ver porque también pasé un poquito esa etapa de los libros de distopía y también como que la historia cambió muchísimo y no me gustó ya después el rumbo que tomó. Con los libros también creo que no los volvería a leer. La verdad que es una historia que quedó en mi pasado. Pero bueno, en ese entonces lo disfruté mucho más los libros que la serie. Después tenemos mi eterno pendiente que lo tuve en físico, ni siquiera así lo leí. Y es el libro de Los Juegos del Hambre. Las películas las amé, las sigo viendo y las sigo amando. Pero lo que tiene que ver con los libros nunca me los leí. Bueno, así que ese libro no me lo leí. Luego tenemos 2 libritos de Lauren Kate, 2 libritos o todos los libritos de Lauren Kate que tenía. Tengo esta biología, La Última Lágrima. El primer libro se llama La Última Lágrima y el segundo libro, La Última Lágrima Atlántida. Creo que iba de sirenas o algo así. Estos libros tenía muchas ganas de leérmelos, pero nunca encontré el momento y nunca me los leí. Lo mismo me pasó con los libros que siguen a continuación, que es los 3 primeros libros de la saga Oscuros. Son un clásico, creo que todo el mundo ya se lo leyó en su adolescencia. Yo los compré, recuerdo perfectamente, esto fue una ganga que me los compré en Facebook. Eran los 3 libros a 500 pesos, que 500 pesos vendrían a ser, no lo sé, $15 por decirles algo. Pónganle en que el dólar, no sé si estaba a 38 o algo así en ese entonces, que ni siquiera recuerdo bien a cuánto estaba el dólar. Yo en ese entonces no me interesaba por eso, pero sí, una ganga, porque les podría decir que 450 pesos más o menos valía cada uno y yo conseguí los 3 a 500, así que mejor imposible, pero nunca los leí. ¿Y me arrepiento? Sí, porque creo que es una saga que en ese entonces me podría haber gustado mucho y ahora como que me da mucha pereza leerlos. El siguiente librito es Soy el número 4 de Pictacus Lore. ¿Qué decirles de este libro? La película la amé, el libro también, pero esta saga es eterna. Los libritos no los encontré nunca en las librerías y tampoco los leí en digital. Solo me quedé en el primer libro de la saga. Siento que sí, que esta saga la hubiera amado si lo hubiera leído completa. Ahora sí me da bastante pereza, siento que es bastante juvenil para lo que me gusta leer actualmente. No lo sé, quizás en un futuro sí la retome, pero me gustó muchísimo el libro y la película y la verdad que me arrepiento en mi adolescencia no haberla terminado. Luego aquí tenemos un librito que creo que era un thriller, una novela negra de Mary Higgins Clark que se llama El Ojo Avisor. Sé que era algo así policial o algo así. Me lo habían regalado en un cumpleaños y nunca me lo leí, la verdad. Y ese libro sí que creo que ahora si me lo leería me gustaría, pero en ese entonces no me llamaba mucho la atención. Nos pasamos al otro lado de la balda y aquí tenemos la cuatrología, se dice, la saga de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Esta saga fue una de mis favoritas. La amé, la leí en el momento perfecto y bueno, me quedó un muy bonito recuerdo. Y bueno, estos libros la verdad que decirles, me arrepiento de haberlos vendido. Creo que a la mayoría de estos libros me arrepiento de haberlos vendido. Y bueno, esta saga en concreto sí. ¿La volvería a leer? Creo que no, porque no sé si me gustaría actualmente. Me pasa lo mismo con el librito que está al lado de ese, que es Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Mi autora favorita creo que a lo largo de los años, y esa saga, la saga Lux, fue mi saga favorita por muchísimos años hasta que llegó Alas de Sangre y la destronó. Me lo leí todos, absolutamente todos, mientras se iban publicando. Los amé completamente, estaba obsesionada con Damon Black. Creo que tenía una primicia que es muy diferente incluso actualmente. Aquí no tenemos faes, aquí tenemos alienígenas y realmente me encantó. Creo que ya tenía un prototipo de personaje masculino, todos se basan en Damon Black. Ese libro me costó la vida conseguirlo porque no lo llevaron a mi pueblo por nada del mundo. Terminé comprándolo online
a una librería de Montevideo que tuve que pagar incluso costo de envío. Sé que me salió carísimo, sé que el libro valía como 590 pesos en ese momento, que era muchísima plata. Los otros libros no pude comprármelos por problemas económicos, obviamente, pero sí que me los leí todos en digital y la verdad, la mejor saga que había leído en mi vida. Tengo pendiente leerla de nuevo, pero sí que tengo miedito de que no me vaya a gustar, me vaya a decepcionar. No sé, me quedé un muy bonito recuerdo de esa saga, entonces tengo miedo de que se borre ese recuerdo si la vuelvo a leer. Pero sí que me encariñé muchísimo con los personajes y también que hay una saga relacionada que es así que no me la terminé de leer. Entonces sí me gustaría retomarla. Ese libro más que seguro que me arrepiento de haberlo vendido. Y al ladito de ese tenemos el libro de La Quinta Ola de Rick Yancey. Ese libro lo amé. No lo continué porque el segundo libro aún no estaba publicado, o al menos en español no estaba. Lo que sí amé fue la película. A mí esa película me encantó. No sé por qué al público no le gustó y por qué no le siguieron sacando la continuación, porque le habría encantado. Además el actor era perfecto, a mí me encantaba. Y bueno, me dio mucha pena que no la continuaran porque realmente la historia me había enganchado mucho. Me faltó leer los dos libros que continúan la historia. No sé si en algún momento los volvería a leer. Sé que eran bastante juveniles, pero para ese entonces eran perfectos para mí. Y nada, la verdad que fue una historia que me gustó muchísimo y me arrepiento de no haberla continuado. Quizás esa sí la retome porque también son 3 libros nada más y se podrían leer rápido. Estos libros también recuerdo que me salieron bastante caros. Creo que a partir de ese entonces los libros geniales, así super ventas, los empezaron a vender más caro. Y a partir de ahí empezaron a salir todos súper caro. Bueno, ahí terminamos la segunda balda. Nos pasamos a la tercera balda, que aquí hay un poco de todo. Aquí abajito de todo tenemos el libro Los cuentos de los hermanos Grimm, reinterpretaciones de los cuentos de Disney. Este libro no me lo leí completamente, sí me leí ahí alguna que otra historia y la verdad que terminaba horrorizada, porque jamás me podría haber pensado que los cuentos infantiles eran tan así de retorcidos. Creo que no me los terminé y la verdad que ahora no me llaman nada la atención porque son muy retorcidos. Después nos pasamos a la saga que me inició con la lectura y al cual le tengo un aprecio enorme, y me refiero a la saga de Eragon. El primer librito, Eragon, fue el primer libro que me leí en mi vida y luego de ese empecé a leer otros libros más y bueno, poquito a poquito me fui enganchando con la lectura, pero diría que ese fue mi primer libro y encima era precioso porque era tapa dura, era edición bolsillo, pero era tapa dura. Me había salido súper barato, creo que eran 250 pesos o algo así, y ese sí que no les puedo decir más que me arrepiento la vida de haberlo vendido. Sé que ahora podría comprarlos, pero no es lo mismo tener esa versión. Fue el primer librito que me compré con mi dinero, fue el primer librito que tuve en mis manos y el primer librito que dije, voy a leerme esto. Creo que esa sensación no se cambió por nada del mundo. Y bueno, por más que decida comprarme ahora una versión de ese libro, no va a ser lo mismo. Así que esos libros me los guardo eternamente en mi corazón. De estos también me leí el primer libro y el segundo libro que lo tengo ahí se llama Eldest. Y bueno, también gracias a esos libros descubrí a mi, podría decirse, animal mitológico favorito, que es el dragón, sin dudas. Amé ese libro. Me gustó mucho la película, la vi. No fue perfecta, pero estuvo muy buena. Me hubiera gustado que la siguieran sacando las continuaciones. Pero bueno, estos libros también tengo pendientes leérmelos y esto sí que me prometo que lo voy a hacer porque es una historia que creo que me gustaría incluso ahora. Es una fantasía épica, creo que la contaría como fantasía épica, muy interesante. Me leí el primer y el segundo libro, me habían encantado. Ahora creo que ya son 5 porque sacaron uno de Murtagh, un personaje que me había gustado mucho. Y bueno, tengo mucha curiosidad de saber qué seguía pasando con la historia. No recuerdo muy bien exactamente libro por libro, pero creo que tengo una idea bastante general de qué va la historia. Así que nada, eso sí, tengo en mis pendientes leérmelos y retomar la lectura. Después aquí arriba tenemos 3 libritos de Harry Potter. Tenemos el primero, La Piedra Filosofal. Luego tengo, creo que es el sexto,
El misterio del príncipe y el séptimo, Las reliquias de la muerte. De estos 3 libros, debo decir que solo me leí el 6. Ni siquiera me había leído los otros libros antes, sí que me había visto las películas, pero bueno, yo iba a la librería y cada libro que viera, que más o menos conocía, lo compraba. Y no tuve mi más genial idea de comprar un 6º libro de una saga que ni siquiera había leído los primeros libros. Pero bueno, fue uno de los primeros también libros que me compré después de Eragon, porque después de Eragon fui comprando cada tanto libros y vi ese Harry Potter y dije, tengo que comprármelos. Y como tenía tres gatos locos, era lo poquito que tenía para elegir de lectura y me lo terminé leyendo sin haberme leído los otros. Bueno, La piedra filosofal y Las reliquias de la muerte no me los leí. Sí vi las películas, eso sí. Pero bueno, están en mis pendientes retomar estas historias porque son un clásico que yo necesito leerlos. La historia obviamente me encanta, amo Harry Potter y bueno, no puedo no haberme leído los libros, la verdad que me da bastante vergüenza admitirlo. En esa fila, por último, tenemos el libro de Crepúsculo. Me vi todas las películas, eso está más que dicho. Pasa que con el libro intenté leer el primer libro y no pude con la forma de escribir de la autora. No sé si fue por mi edad que no tenía la mente para enfocarme en cómo la escritora escribía. Se me hizo re pesado y terminé abandonándolo. Diría que a la fecha de hoy no volvería a leer esos, ni siquiera volvería a intentar a leer esos libros porque tampoco las películas me hayan enloquecido, la verdad que no. Como les digo, un triángulo amoroso a mí no me llama mucho. Y bueno, el primer libro, la primera vez que intenté leerlo no me gustó y bueno, ya lo tenía en físico, no lo leí. Ahora mucho menos, no me voy a gastar dinero en comprar estos libros. Tampoco tengo el interés en leer libros que ni siquiera la película me llamó la atención. Así, la historia en general no me llamó mucho la atención. Así que ese libro diría que fue uno de mis primeros abandonados. De este otro lado, tenemos libros que quizás no sean tan conocidos. Primero que nada, no se distingue mucho, pero ese libro es Vampire Academy de Rachel Mead. No sé si alguien conocerá esta saga, pero en ese entonces era súper famosa. Creo que eran como 6 libros y yo los devoré todo un verano. Luego continué otra saga, estaba relacionada, que era Bloodline o algo así, y esa sí que no me la terminé porque no estaban publicados los otros libros. Creo que me faltaron 2 libros también. Bastante larga, pero la verdad que yo estaba obsesionada con esa historia. Sacaron una película, no me gustó tanto la película. No, había encontrado el primer libro en físico en las librerías y necesitaba comprármelo aunque ya lo hubiera leído. Este libro sí no me lo leí en físico, pero me lo leí en digital y bueno, cuenta como leído para mí. También una historia que me había obsesionado en mi adolescencia y que me da nostalgia ver estas fotitos y recortar esos libros. Pues al ladito, esto sí creo que es una saga que no se la he escuchado a nadie y es la saga Vampiratas de Justin Sanford. El segundo, el tercero y el cuarto libro fueron los únicos que encontré. Y el cuarto libro, porque en ese entonces compraba y ni siquiera sabía si eran sagas o no, fue el segundo libro que me compré en físico. Mi primer libro que compré fue el de Eragon y el segundo fue este de Vampiratas, el cuarto libro sin saberlo. ¿Qué pasa? Que yo me lo leí pensando que era un libro común y corriente, que era el primer libro de algo o que era autoconclusivo. Ni siquiera tenía idea de que era una saga. Bueno, al principio como que te pasaban como un repaso de una historia súper así resumido, como un resumen de la historia, fue súper raro. Y luego como que la historia avanzaba normal. Eso sí que me había llamado la atención, pero bueno, como que te explicaba todo, entonces yo como que iba bien entendida. Lo único que sí, a medida avanzaba con la lectura me daba cuenta que me faltaban detalles, como que había cosas que me perdía que no entendía. Como que decía que ya lo habían explicado, pero no entendía cómo, porque yo no lo había leído. Y bueno, ahí resultó que me estaba leyendo el cuarto libro. Así que nada, estos libros, el segundo y el tercero, al final no me los leí porque quería encontrar el primero. Nunca lo encontré, ni siquiera en digital. Y bueno, estos libros, la verdad que fue muy difícil venderlos, nadie los quería. Así que al final de cuentas no lo vendí. Se los regalé a mi hermana, los tiene ella actualmente. Fue una historia que me había gustado mucho, era de piratas y de vampiros, todo junto. La verdad que fue una historia bastante entretenida. Y bueno, fue mi segundo libro que leí, así que me había gustado. Se guarda un lugarcito en mi corazón. Aquí nos pasamos a libros que creo que solo los lectores y lectoras que me vean de Uruguay conocerán. Y se llama
Voces Anónimas, de Guillermo Lockhart. ¿Cómo explicarles estos libros? Son recopilaciones de historias, porque son como cada capítulo una historia, medias tenebrosas, medias macabras, de relatos que gente de Uruguay iba diciendo sobre, no sé, edificios que decían que son embrujados, de rutas, de cosas así paranormales que habían vivido, cosas así, o fábulas o cosas así de Uruguay, que incluso había un programa de televisión que lo pasaban, no sé si eran los martes o los domingos a medianoche, que estos libros la verdad que eran parte mío, parte de mi hermana. Estos los compramos juntos porque mi hermana no leía mucho, pero los de Voces Anónimas le encantaba, entonces los compramos a media. Y bueno, estos libros no los vendí, se los regalé todo a ella, creo que hasta la fecha los tiene. No recuerdo cuántos eran, yo tenía 6. No sé si me los terminé de leer todos, creo que sí, porque eran historias un poquito macabras que te enganchaban mucho. Y bueno, había una en especial que era de un hospital abandonado, o que ahora es una casa abandonada, en mi pueblo. Como me daba mucho cholu saber de qué era, y bueno, cada vez que pasaba por esa casa la verdad que me daba un miedo. Ahora que fui a Uruguay la última vez, descubrí que lo hicieron como monumento histórico y bueno, lo pintaron, pusieron unas banderas de La Valleja, de donde soy, y como que ahora es un lugar protegido por el Estado, lo que sea. Y bueno, fue súper interesante, la verdad. Bueno, estos libros creo que no sé si alguien más los conocerá. Si los conocen, por favor déjenmelo en comentarios, que me gustaría saber muchísimo. Y me gustaría saber que no soy la única que conocía estos libros. Diría que esos son los libros que yo compré con mi dinerito. Y lo que hay aquí arriba de todo es un poquito un papurruchi de cosas. Primero que nada, esta pequeña televisión que ven aquí fue la que me acompañó toda mi infancia. Yo vivía en el campo cuando era pequeña y no había electricidad. Así que para ver tele veíamos en esta pequeña televisión, creo que era de 5 pulgadas, que se conectaba a la batería del auto. Entonces todas las tardes mirábamos una horita las novelas que hubiera en esa pantallita tan pequeñita. Creo que en ese momento ya no funcionaba, pero es como algo vintage que me gustó muchísimo guardar y que me conectaba muchísimo con esa infancia. La verdad que fue un muy bonito recuerdo. Ahora no sé qué será de ella, no sé si ya la habrán tirado o qué. Después por acá tenemos un lapicero lleno de cosas, una tacita de libros, que esta la había comprado en el supermercado Tata, que los que sean de Uruguay sabrán ese supermercado cuál es. Y bueno, justo vendían como una tacita lectora, que yo estaba obsesionada con esa taza. Lamentablemente un día fui a ponerle agua caliente para el té y se me partió, así que quedó de recuerdo en mis estanterías. Y después todos estos libritos viejitos que ven aquí, todos estos libritos eran de mi madre, así que yo no cuento como si fueran míos porque no lo eran, porque a fin de cuentas no los compré. En esa caja de zapatos hay como muchas historias chiquititas de autoras como, a ver si veo por aquí cuál era la autora, de Corinne Telado. Creo que estos libros los vendían en el diario, no sé qué. Sé que los tenía mi madre como guardados así en un ropero, abandonados, y en ese momento que yo estaba en el mood de lectora, me los agarré todo para mí. Estos creo que siguen, no, estos pequeñitos los vendí a un centro histórico en mi pueblo. Los había publicado en Facebook y bueno, me los compraron. Básicamente esa era la autora, que eran un montón de obras de ella. En fin, un montón de historias cortas. Varias de ellas sí que me las leí, no recuerdo cuáles, eso no sabría decirles, pero sí que unas cuantas me leí. Después acá hay un montón de libros que seguro ni se ven los títulos, que la calidad de la foto es espantosa. Bueno, aquí encontré una foto, se las estaré dejando ahí en pantalla. En un costadito, este es un libro que yo le regalé a mi hermano pequeño en ese entonces, que se llama Detectives en el Parque Rodó. Ese libro no me lo leí, era bastante infantil, la verdad. Creo que estaba enfocado en Montevideo. Y bueno, un bonito recuerdo. Después tenemos Los Rescatadores en Cangurolandia. Este es un librito que tengo desde que era niña, de una versión de Disney, que lo tenía desde que era pequeñita. Y bueno, lo tenía de recuerdo ahí. Luego estos son todos libros de mi madre.
Tenemos El asiento del piloto de Robert J. Serling. Este libro que creo que sí me lo leí. Después tenemos este libro que este sí me lo leí, que es El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Me lo leí, pero fue súper raro. La verdad que no conecté con la forma de escribir del autor. No recuerdo bien cómo fue, porque obviamente fue hace millones de años atrás, pero sentía como que me dejaba las cosas inconclusas. No sé, debería leerlo ahora de adulta, a ver qué me parece. De este lado tenemos Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne. Ese libro también me lo leí, me gustó mucho. Tenemos Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. No estoy segura si me leí ese libro porque creo que es el segundo libro. Falta Alicia en el País de las Maravillas, que ese no me lo leí. Entonces no estoy segura, creo que no me lo he leído. Y luego tenemos estos libros que eran bien complejos, yo no entendía bien, creo que se trataba de una saga o algo, de El Príncipe Valiente. Tenía 2 libros como ese personaje vendría a ser. Uno era El Príncipe Valiente y el otro era El Príncipe Valiente, el mago y la hechicera. No logro ver el autor. Sé que me leí los 2 libros, pero fue raro. Como que eran historias que creo estaban conectadas, pero no sé, capaz que tenían un orden de lectura, capaz que era una saga. No tengo ni idea, sé que me leí los 2. Lo que sí, como que no comprendía mucho qué era lo que pasaba. Después, creo que más o menos parecido a El Príncipe Valiente, estaba estos 2 libros, Bomba. Estos sí que no me los leí, también medio parecido a haber sido. Tenemos el libro de Marco Polo. Este libro lo comencé a leer, pero creo que no lo terminé. Porque fue una historia bastante densa para mí. La verdad que no me enganchaba. Los clásicos no me atraían nada, para serles honesta. Actualmente tampoco. Y bueno, el de Marco Polo no sé por qué. Como que era una escritura muy densa. Así que el año pasado creo que empecé a ver una serie en Netflix, creo que era. O en Prime Video, no sé. Pero estaba buena. Esa me enganchó. En fin, el libro lo abandoné. Después tenemos Hombrecitos, que no sé si es de la misma autora de Mujercitas, pero bueno, ese no me lo leí. De la autora de Mujercitas tenemos Aquellas Mujercitas, que creo que es el segundo libro de Mujercitas, si no estoy dando información errónea. Y ese creo que sí me lo leí. Después tengo un libro como de un cantautor minuano, que era pariente de mi abuela, que se lo había regalado a mi abuela y se lo había dedicado, de Insaurralde, no sé bien el nombre, y se llama Vengo de Minas. Básicamente son un libro de canciones. Era un bonito recuerdo porque era de este cantautor que era pariente de mi abuela y se lo había regalado y se lo había dedicado. No sé qué será ese libro, la verdad, ahora. Después este libro, no sé qué es, Nuevos Ejemplares se llama, no tengo ni idea. Después un libro que se llama Julia, no sé, raro. Y después tenía estos libros, uno se llama Fabiola y otra Genoveva de Brabante, ni idea, nunca los leí. También este libro Marta y Jorge, creo que este libro era para aprender a leer, porque eran como historias cortas o algo así, no me acuerdo bien. Tenía dibujitos también, eso me acuerdo. Pues este libro, no sé cuál es, que le había puesto como una tapa de cartón porque no tenía tapa, básicamente. Bueno, como que le puse esa tapa de cuaderno para proteger un poquito más el libro, no recuerdo cuál era. Y creo que seguro no me lo leí. Y después tenía Los Histori Mágicos, El Poder de Gaspar de Santillana. En fin, pero esos eran todos los libritos que tenía. Creo que no hay ninguno más, creo que ya eso es todo. Y bueno, esos eran todos los libritos que tenía. Los voy a contar aquí rápidamente para decirles un número de cuántos había. Ya luego en la edición les estaré dejando cuántos tenía pendiente por leer. Bueno, conté 54 libros, espero no haberlo contado mal, pero bueno, esos eran mis libritos. Esa era mi biblioteca, la que tenía en Uruguay, la que tuve que vender y vaciarla todita, y bueno, la que realmente en algunos casos me arrepiento de haberlo hecho, pero en fin, es un pedacito de mí, un recuerdo mío. Y quería dejarlo también en videito para comentarles a ustedes. Y bueno, ya a raíz de este video, quiero hacer otro mencionando las sagas que eran famosas en ese entonces y cuál me había leído y cuál no. Creo que se podría hacer un video un poquito nostálgico, pero muy interesante también. Estaré buscando información al respecto para luego ya traerles un buen video. Me costó muchísimo hacer esa estantería, me costó el doble venderla, pero bueno, aquí poquito a poquito se está formando mi nueva estantería.
que tengo la esperanza de que cuando ya me mude a un país o un sitio o donde sea que diga aquí me quedo, ahí va a empezar a crecer realmente. Bueno, nada, sigo valorando un montón el hecho de poder leer en digital. Lo bueno es que nunca dejé de estar rodeada de lecturas, eso es lo que me gusta. Empecé desde que tenía 15, 16 años, ahora tengo 29 y sigo igual de enganchada. No con el mismo tiempo que desearía tener para dedicarle a los libros, pero sí igual de enganchada y apasionada y con ganas de hablar libros. La verdad que la Viviana de 16 años estaría muy orgullosa de la Viviana de ahora, porque ese era uno de mis grandes sueños, ser youtuber. En ese momento había comenzado toda esta ola de youtubers. Yo veía mucho a Clau, la sigo viendo hasta entonces, crecí con ella. Y bueno, mi sueño realmente era ese, tener un canal, poder hablar de libros, porque también como ahora mi entorno no leía, solo mi mejor amiga de ese entonces leía, pero bueno, fue una amistad que esa no perduró en el tiempo. Entonces ahora actualmente no tengo nadie así personalmente con quien charlar. Por ese motivo también me creé este canal y la verdad que me está gustando mucho todo este proceso y estoy muy orgullosa de mí misma de haberme animado y haber decidido dar este paso, que sé que quería hacerlo, quería comentarlo y que me llena mucho hacerlo también, porque amo hablar de libros, me desahogo mucho, es un tema que me encanta, podría hacerlo por horas. Así que nada, un paseíto por el pasado, pero también orgullosa de mi presente. Creo que este hobby ya me va a acompañar el resto de mi vida porque dudo que pase algo que me diga que no voy a leer más. Sí debo admitir que tuve etapas como con un pequeño bloqueo que no leía mucho. En Italia creo que fue, en que fue 2022, inicio de 2023. Ahí tuve como una etapa de un bloqueo, pero era más un bloqueo emocional de mi vida en general, que no le encontraba pasión a nada y tampoco le encontraba pasión a la lectura. Creo que esa fue la etapa que menos leí y luego siempre leyendo, capaz que no tan seguido como ahora tengo como que agarré un poquito más el ritmo, pero siempre leyendo algo que fuera. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en comentarios si conocían alguno de estos títulos, si les recuerda algo de su pasado. La verdad me encantaría conocer sus historias, conocer cuáles eran sus gustos en ese entonces, si coincidíamos en alguno. Y bueno, si son de Uruguay, déjenme en comentarios si conocían los libros de Voces Anónimas. La verdad que me encantaría saber eso. En fin, los dejo por acá. Uy, tengo 1 hora y 25 de video para editar. No sé qué tan largo quedará este video. Espero que no tanto porque me va a llevar tiempo editarlo. Pero en fin, era un videito que quería hacerlo desde que empecé todo este proceso de irme, de mudarme, de empaquetar mis libritos. Tenía estas ganitas de dejar este videito por acá. Y bueno, creo que lo logré. Es un poco tarde, disculpen si la iluminación no es la mejor, pero bueno, fue lo que salió, estoy contenta con el resultado y espero que les haya gustado. Yo los dejo por acá, espero que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo domingo con un nuevo video. Chao, chao.